pertinente que lo mencionemos. En principio, la dentición humana se caracteriza por ser heterodonta porque tenemos diferentes grupos dentarios, ¿no? Incisivos, caninos, premolares y molares, pero para efectos de desarrollo de dicha dentición, una característica fundamental para nosotros es reconocer que es difiodonta, ¿no? Y es difiodonta porque está constituido por dos tipos de denticiones. En primer lugar, la dentición primaria o decidua, y en segundo lugar, la dentición permanente o secundaria, ¿no? O definitiva, como también la conocen. Entendiendo que no es que se pasa de una dentición a otra, sino que hay una fase intermedia a la cual se le conoce como dentición mixta. Es decir, que en la boca de una persona existen algunos dientes, tanto de dentición decidua como de dentición permanente, siendo que se está dando el recambio, ¿no? De una dentición hacia otra. Y solo para recordar muy rapidito el desarrollo prenatal, siendo que la sesión de hoy está enfocada principalmente hacia el desarrollo postnatal, recordar que entre la cuarta y sexta semana de vida embrionaria nosotros ya podemos ver esta suerte de primeros vestigios de tejido odontogénico humano, ¿no? Y que vamos a reconocer que efectivamente a nivel cefálico se empieza a formar el estomodeo o boca primitiva, ¿no? En los cuales encontramos justamente que el tejido epitelial pues va conformando justamente las estructuras que van a venir a la boca. Y que de ella va a proliferar una suerte de bandas a las cuales vamos a reconocer como lámina dental, y que de esta lámina dental va a conformar una suerte de doble arco, ¿no? En forma de herradura. De ahí que se van a derivar los arcos dentarios, ¿no? Y decimos que son dos arcos o doble arco porque va a haber uno hacia el proceso maxilar y otro hacia el proceso mandibular. Y de ellos se van informando los órganos dentarios, empezando por la fase de brote o yema, luego casquete o caperuza para pasar a campana, ¿no? Temprana y tardía, con lo cual se va a ir formando los dientes, ¿sí? Ya a un nivel más visible para nosotros, sería pertinente mencionar que si nosotros tuviésemos la posibilidad de tomar a un paciente, ¿no? A un producto todavía no nato de 7 meses de gestación, podríamos tener una imagen como esta. Si se dan cuenta en esta imagen, nosotros podemos observar que los dientes deciduos ya iniciaron su formación. De hecho, ya se están calcificando, por eso es que nosotros podríamos ver en una radiografía cada uno de estos dientes, pero con una particularidad. Si se dan cuenta, un diente está como más afuera, el otro más adentro, el otro más afuera, el otro más adentro. Y si los viésemos de frente, lo veríamos de igual manera, uno más arriba, otro más abajo, uno más arriba, otro más abajo. Entonces, esa confirmación de adentro afuera o arriba hacia abajo es una descripción como en forma de zigzag, ¿no? Que eso es una característica, ¿no? Esta definición, diseño irregular en zigzag, es una característica justamente de los dientes en esta etapa. Pero además, esta conformación en zigzag va a formar lo que conocemos como las curvas de OE. ¿Está bien? Con doble O y una E. Las curvas de OE, entonces, son las que nos describen esta suerte de apiñamiento embrionario primitivo que se da a nivel prenatal. ¿Estamos? Entonces mencionábamos este apiñamiento embrionario primitivo describiendo las curvas de OE, ¿no? Si es que nosotros pensásemos que los maxilares van a quedar así, yo pensaría que cuando la persona nazca, ¿no? Cuando ya sea, supere la fase neonatal y empiece a ser un niño, pues el niño va a tener necesariamente los dientes deciduos apiñados, ¿no? Y realmente esto no ocurre, ¿no? No es así, ¿sí? Vamos a ir viendo cómo se van desarrollando los dientes deciduos, pero en todo caso, un detalle, una característica importante que debemos de ir precisando es que los dientes, conforme en el todavía no nato, más o menos a los 6, 7 meses, presentan una suerte de apiñamiento embrionario primitivo y, repito, describen las denominadas curvas de OE. Otro detalle importante que deberíamos de entender de este diagrama es que al momento de nacer, ¿sí? Las personas ya hemos iniciado la calcificación de todos nuestros dientes deciduos. Por eso es que ustedes pueden ver la silueta del incisivo central, del lateral, del canino, de la primera y la segunda molar decidua. Pero además, y no es que sea un error en el dibujo, vemos una estructura muy pequeñita, ¿sí? Que nos avisa que ya está iniciando la calcificación, la primera molar permanente.
A esta disposición de inicio de calcificación de todos los dientes deciduos y la primera molar permanente se le conoce como línea neonatal. ¿Estamos? Línea neonatal entonces va a ser una característica importante que se va a ir conformando para el momento de nacer. Entonces, habiendo hablado rápidamente de la etapa prenatal, vamos a hablar de la postnatal, es decir, vamos a tener este niño recién nacidito. ¿Listo? ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla y pueden ver estas cuatro figuras? Sí, doctor. Doctor. Muchas gracias. Entonces, de izquierda a derecha de su pantalla, ¿qué es lo que vamos a ver en principio? En principio estamos viendo la expresión de un niño llorando, ¿no? Pero más allá de toda su carita, nos vamos a concentrar a nivel de su boquita. ¿Y qué es lo que estamos viendo en un recién nacido? Que en un recién nacido, en condiciones normales, no deberíamos ver ningún diente erupcionado, ¿no? De ahí que lo que nosotros vemos son una suerte de rebordes, edéntulos, ¿sí? Rodetes que tienen unas características especiales que en un momento lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, primero, creo que para ninguno de acá es novedad, pero simplemente es importante que lo vayamos precisando, que no es normal que un niño nazca con dientes en boca, ¿no? Los dientes sí se están formando, pero dentro de su huesito. Todavía no son visibles, siendo que ninguno ha erupcionado, ¿sí? Pero conforme va avanzando en el tiempito, este recién nacido, cuando empiece ya más o menos a los 6 meses de vida, vamos a ver que van a empezar a erupcionar sus primeros dientecitos, deciduos o primarios o caducos, como le quieran decir, ¿no? Entonces, cuando empiecen a erupcionar esos dientecitos, vamos a nosotros marcar que está iniciando la dentición decidua, ¿no? Y como podemos ver en esta imagen, desde una vista oclusal, en este caso la arcada superior, podemos ver que está conformado por incisivos, 4, caninos, dos, uno por lado, y molares, ¿no? Dos por lado. ¿Está bien? Siendo que en cada arcada entonces nosotros vamos a ver 10 dientes y siendo dos arcadas, una superior y inferior, tendríamos que decir que la dentición decidua está conformada por 20 dientes, ¿sí? Y que luego de esta dentición decidua nosotros vamos a tener una dentición permanente formada por 32 dientes, siendo que en cada dentaria deberían de calzar 16 dientes. Sin embargo, no somos una suerte de reptil que perdemos toda la piel, es decir, perdemos todos los dientes y nos aparecen dientes de golpe, sino que se va haciendo un recambio de manera progresiva. De ahí a lo que les mencionaba hace un momento, que cuando en la boca de una misma persona se encuentran dientes permanentes, como en este ejemplo, ¿no? Los cuatro incisivos son permanentes y acá al fondo las primeras molares son permanentes, mientras que tiene otros dientes deciduos. Si se fijan acá, tengo caninos y molares deciduas, entonces yo puedo indicar que esta persona se encuentra en dentición mixta. ¿Estamos? Entonces, el desarrollo dentario humano va a estar marcado por estas cuatro grandes etapas. El recién nacido, dentición decidua, dentición mixta y dentición permanente. Vamos a conversar un poquito de cada una de ellas. Entonces les decía al inicio, ¿no? Porque ya terminando el prenatal, lógicamente inicia el postnatal, nosotros vamos a encontrar que los dientes están como apiñaditos, ¿no? Y que describen esta suerte de apiñamiento embrionario primitivo con sus famosas curvas de Oe y que los maxilares todavía se sienten como muy chiquititos, ¿sí? Estos maxilares muy chiquititos no nos deben de preocupar a nosotros como que fuese un espacio insuficiente para la erupción de los dientes. ¿Por qué? Porque lo que nosotros debemos de tener muy presente es que durante los 3 primeros años de vida, los maxilares crecen tridimensionalmente hablando, ¿no? De modo tal de que en la mayoría de los casos a los niños le da suficiente espacio para que se puedan alojar correctamente todos los dientes de sí, ¿sí? Pero acá en esta imagen de este recién nacido, nosotros podemos ver un detalle bastante simpático que luego lo vamos a ir listando, ¿no? Y es que el recién nacido, decíamos hace un momento, tiene pues esta suerte de rodetes sedéntulos, tiene los labios bastante marcaditos, ¿no? Normalmente uno ve inclusive los labios más rojitos de lo normal y en el maxilar superior se ve como una bolita, ¿no? Un tubérculo labial central, ¿sí? Entonces, eso es una característica propia del recién nacido que justamente le va a ayudar para la lactancia materna, ¿sí?
Otro detalle que nosotros vamos a ver en el recién nacido es que la carita siempre es como redondeadita, ¿no? Y es redondeadita porque la mandíbula está un poquito atrás. Entonces, esa retrognasia mandibular, retro atrás, ¿no? Mandibular, mandíbula, ¿está bien? Entonces, ese hecho de que la mandíbula se vea un poquito atrás y por tanto la carita sea redondita es una característica bonita y es propia del recién nacido. Entonces, nosotros no esperamos ver un recién nacido con una mandíbula salida, por ejemplo, ¿no? O un perfil recto. Si yo viese la carita muy recta o la mandíbula muy adelante, tendría que pensar que algo no está yendo bien en este recién nacido. Otro detalle que, por ejemplo, a veces los papás nos emociona mucho, ¿no? Si es que yo, por ejemplo, soy un tanto de nariz prominente, por no decir lo de otra manera, o muy ancha, nosotros vemos que los recién nacidos en común, ¿qué es lo que tienen? Que tienen su nariz chiquita, ¿no? El puente nasal es bajo, la nariz es bonita, y uno dice, uy, qué lindo, ¿no? No sacó mi nariz. Mentira. La carita luego recién se va a ir desarrollando. Por eso es que los papás, ¿no? Y sobre todo las abuelitas son sabias en decir, tómale fotito a tu recién nacido, vas a ver cómo la carita le va a cambiar al mes, luego le va a cambiar a los 6 meses y para el año definitivamente es otra cara. ¿Por qué? Porque como decíamos, y a los 3 años ya vemos la carita de verdad como es, y ahí vemos, podemos decir a quién se parece. ¿Por qué? Porque como les decía, todavía esos maxilares van a crecer mucho en sentido tridimensional y nos van a ir definiendo lo que va a ser la cara de la persona, ¿no? De ahí la expresión de que hay, todos los bebés son bonitos, sí, pues todos los bebés son bonitos, todos los bebés son ñatitos, todos los bebés son ñatitos, los labios, la boquita del bebé es linda, claro, es linda, pero hay que ver cómo crece, ¿no? Entonces, para esa etapa, efectivamente, la boca del recién nacido es así. Pero les decía hace un momento algo más, que en el diagrama se veía, pero también en el atlas de Abertus nosotros nos podemos dar cuenta. Y es que, miren, el atlas nos incorpora, ¿no? Imágenes de un cráneo seco de un recién nacido. ¿Y qué podemos ver en este cráneo seco? Que efectivamente al interior de estos huesos todavía basales, que todavía no ha erupcionado ningún diente, dentro de ellos sí se han osificado todos los dientes deciduos, ¿no? Lo que les decía temprano, todos los dientes deciduos ya han iniciado su calcificación al momento de nacer. Inclusive al fondo se empieza a ver como una cripta, ¿no? Un espacio chiquitito, una cavidad en el cual se empieza a formar la primera molar permanente. Una vez más, miren, 3 veces estoy mencionando, al momento de nacer, una característica normal es tener la línea neonatal, que está conformada por quién? Por el inicio de calcificación de todos los dientes deciduos más la primera molar permanente. ¿Sí? Entonces aquí un poquito en resumen lo que habíamos mencionado, que tenemos un micronatismo maxilar, ¿no? Los 6 primeros meses los maxilares crecen tridimensionalmente, vamos a ir viendo cómo se van ubicando. Tenemos un retrognatismo mandibular, lo decíamos un ratito, ¿no? La mandíbula atrás, mira qué lindo el perfil, hermosa la nariz, si así quedásemos todos sería lindo, ¿no? Pero eso no va a ir pasando. Al momento de nacer, ya decíamos este apiñamiento embrionario primitivo que se nota más a nivel incisal. Si nosotros tomásemos una radiografía, veríamos que esos incisivos parece que nunca van a entrar. Sin embargo, sí ingresan, ¿no? Y conforme va desarrollando los maxilares, si tomásemos radiografías, también veríamos que hay espacios entre las molares deciduas, ¿no? Y ya les mencioné el detalle de la línea neonatal. Quiero que se fijen, por favor, muy atentamente en este diagrama que lo presenta el doctor Canut en el esquema, perdón, de la boca de un recién nacido. Esta sería la vista frontal, es decir, cómo se vería si yo le separo los labios, cómo estarían contactando los rebordes de dentura. Mientras que esta sería la vista lateral, sería si es que yo con un espejito jalo y me fijo en los costados. ¿Y qué es lo que está pasando? Si se dan cuenta, tengo acá el reborde dentulo superior, reborde dentulo inferior, sin embargo, están contactando a nivel lateral, ¿no? Así es la boquita del recién nacido, ¿no? Por ello es que se habla, se describe una mordida abierta fisiológica, ¿no? ¿Y por qué mordida abierta? ¿No? Porque nosotros entenderíamos que la acción de morder debe entenderse como que todas las estructuras van a cerrar, ¿no? Van a ocluir, van a contactar. Sin embargo, en el recién nacido solo los contactos son en las zonas laterales, mientras que en la zona anterior está abierto. ¿Y por qué tiene que estar abierto? Pues porque ahí tiene que ser alojado el pezón materno, ¿no? Entonces, imagínense que todo fuese plano, ¿no? Siendo todo plano, ¿qué pasaría con ese pobre pezón de la madre? Estaría pues aplastado, ¿no? Y sería el equivalente a pisar una manguera. Cuando uno pisa una manguera, el líquido difícilmente sale, ¿no?
Entonces mira cómo la naturaleza es sabia, ¿no? Y Dios, que es el arquitecto de todo, es perfecto en la creación y prevé esto, ¿no? Que si bien es cierto el recién nacido tiene que alimentarse primero de lactancia materna exclusiva, pues tiene que tener los elementos para que se pueda dar de manera correcta. Entonces, reiteramos, estos elementos son contactos solo a nivel de los rebordes en la zona lateral y en la zona anterior una mordida abierta fisiológica, ¿no? Pero para que el pezón no se esté escapando de la boquita del bebé, que tiene además, decíamos, ¿no? Que en los labios tiene pues estos músculos orbiculares que son adicionales a los semiorбiculares que nosotros tenemos, que se les conoce en algunos libros como compresor de los labios, ¿no? Inclusive formando un tubérculo labial que nos ayuda a lograr ese sellado, ¿no? Ese sellado necesario para que pueda haber una lactancia adecuada. ¿Está bien? Hasta aquí, doctores, características de la boca del recién nacido están claras. Hola, doctores. Sí, doctor. Perfecto. Me interesa saber que me están siguiendo y que se queden con este detalle de la mordida abierta anterior, porque vamos a empezar a hablar de la dentición decidua y decimos que en la dentición decidua van a empezar a erupcionar los dientes, ¿no? La erupción de un diente, ojo, no empieza cuando yo veo el dientecito, ojo. Erupción dentaria es un proceso mucho más anterior, ¿no? Empieza desde que el diente empieza a moverse desde su posición en el hueso hasta que alcanza a su antagonista, ¿no? De ahí que tiene diferentes etapas. Nosotros normalmente decimos, el diente erupcionado cuando lo empezamos a ver, pero en realidad ese solo es su momento de emergencia, ¿no? Su momento de aparición. La erupción empezó antes y termina después hasta que se establece la oclusión dentaria como tal, ¿sí? Entonces, la emergencia, les decía, es no emergencia en el sentido de urgencia o de algo malo, ¿no? Emergencia en el sentido de emerger, de hacerse visible, es el momento en el que aparece en la boca, empieza a verse, ¿no? El primer signo de un dientecito, ¿no? Y algunos eso lo conocen como momento de erupción. Decíamos entonces que vamos a hablar de la dentición decidua, la mixta y la permanente, y que partiendo de esa mordida abierta fisiológica, ¿qué es lo que va a erupcionar primero en una dentición decidua? Van a erupcionar primero los incisivos. ¿Y para qué van a erupcionar los incisivos? Justamente para cerrar esta mordida abierta, ¿no? Al momento del cierre de esa mordida abierta, al niño de algún modo le va dando como una suerte de tope anterior. ¿Eso más o menos en qué tiempo se va a dar? Se va a dar más o menos a los 6, 8 meses, ¿no? Que se van a completar los incisivos. De ahí que en esta etapa para el niño la lactancia exclusiva pues no le es suficiente y que ya empieza con la ablactancia, ¿no? Tiene que empezar a alimentarse de papillas, ¿no? Esas papillas son llevadas a la boca con una cuchara, ¿no? Y de primera intención pues el niño está separando por primera vez los maxilares sin tener un apoyo, ¿no? Como puede ser el pezón y todo el seno de la madre. En este caso con la cucharita, y de ahí que es importante que tiene la erupción de los incisivos es cerrar esa mordida abierta anterior que es fisiológica, ¿no? Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, en esta vista tanto de frente como de perfil del libro de Canut, este detalle es importante. Fíjense que cuando se cierra esta mordida abierta fisiológica anterior, las zonas laterales siguen contactando, ¿no? Por eso es que la carita todavía sigue sin mayor cambio, porque no hay ningún cambio en sentido vertical. Sin embargo, lo que le va a seguir es la erupción de las primeras molares permanentes, primeras molares deciduas, perdón. Y con la erupción de las primeras molares deciduas, sí, pues, ¿no? Al no haber espacio acá, cuando erupcionen esas molares, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir el primer levante fisiológico de mordida. Es decir, la carita se va a alargar, ¿no? Con esta carita que se alarga más o menos al año de vida, al niño pues le cambia la carita, ¿no? Ya no es esa carita redonda, cachetoncita, sino que tiene más la carita de un niñito, ¿sí? De ahí entonces que de la dentición decidua, luego de la primera molar decidua, erupciona el canino y finalmente completa con la segunda molar decidua. Ahí tenemos los 20 dientecitos que lo vamos a ver acá, ¿sí? Fíjense aquí, por favor. Primero, ¿sí? Arriba, fijémonos arriba, por favor. Primero, para la dentición decidua van a erupcionar los incisivos. ¿Está bien? Empieza abajo, ¿no? Abajo y luego arriba. Es una suerte de espejito. Empiezan primero los incisivos inferiores, luego los superiores, pero erupciona primero el grupo incisivo. ¿Está bien?
Una vez erupcionados los incisivos, ¿qué va a erupcionar? Dijimos la primera molar decidua, ¿no? Erupcionada la primera molar decidua, luego ¿qué van a venir? Van a venir los caninos. Y completados los caninos, que es lo último que va a erupcionar, las segundas molares deciduas, ¿no? Y así es que se establece la oclusión en dentición decidua. ¿Qué es lo que podemos ver? Que los dientes están bastante verticalizados, que los arcos están como ovoides, los caninos me están quedando más o menos en lo que sería una relación canina de clase 1, ¿no? Engarzando, ¿no? Encajando en el canino superior entre el canino y la primera molar decidua, y también observamos que hay diastemas que son comunes, que son generales, que son propios de la dentición decidua. Un detalle importante, ¿no? Siendo que los dientes deciduos están hechos para desgastarse, aquí no se habla de relación molar de angle, como sí lo han visto en sus sesiones anteriores, ¿no? ¿Por qué? Porque estos dientes, estas molares se van a desgastar y yo no voy a poder evidenciar esta relación de cúspide-surco. Por lo tanto, en la dentición decidua, ¿qué es lo que se va a ver? Se va a ver las caras distales de las segundas molares deciduas, ¿no? Las caras distales de las segundas molares deciduas es lo que forma el famoso plano terminal, ¿no? O escalón poslácteo, ¿está bien? Entonces, este plano terminal, que ahorita vamos a ver cómo es que tiene que ser. En general casi recto y con un ligero escalón mesiano. Por favor, me confirman todos si siguen viendo aquí mi pantalla, porque tengo que avanzar ahora rapidito en esta secuencia. Sí se ve, Sí, doctor. doctor. Fíjense acá, por Sí, favor, doctor. no se pierdan esta secuencia que es dada por el libro del doctor Bellini, ¿no? Flavio Bellini. Vamos a ver cómo es que se va formando, ¿está bien? La dentición decidua, desde el momento del nacimiento hasta los 6 años, que más o menos es su etapa final de consolidación. Una vez más, al momento de nacer, todos los dientes ya empezaron su calcificación. Doctor, ¿y estos pedacitos de dientes? Ah, es para que recuerden que los incisivos efectivamente se forman en todo su borde incisal, pero las molares empiezan a formarse por sus cúspides, ¿no? Y como las cúspides todavía están separaditas, por eso se ve como pedacitos de dientes. Pero conforme va avanzando en su calcificación, ustedes ya van a ir viendo mejor la forma de estas molares deciduas, ¿no? Entonces nosotros podemos ver, ¿no? Más o menos a los 6 meses, acuérdense, más o menos a los 6 meses empiezan a erupcionar los incisivos. Empieza abajo y luego se va arriba, ¿no? ¿Y qué está pasando por dentro? Mira, los dientes permanentes ya están iniciando su calcificación. Entiendan este diagrama, por favor, en colores para que lo tengan muy claro, ¿no? Los amarillitos representan los permanentes. Mira acá. Avanza hacia los 9 meses, se consolida el cierre de la mordida anterior, ¿sí? Porque ya tengo todos los incisivos. Avanzo más o menos al año y al año está erupcionando la primera molar decidua. ¿Qué está pasando aquí? El primer levante de mordida fisiológico. Si se levanta la mordida, ¿qué pasa con la carita? Como que se alarga. ¿Qué pasa con los labios? Como que se acomodan mejor. ¿Qué pasa con el niño? La carita le va a cambiar, ¿no? Y por eso es que de ahí las abuelitas siempre les dicen, oye, tómale la foto al añito, tómale la foto después, vas a ver que la carita le va a cambiar y efectivamente va a cambiar, ¿no? Porque el tercio inferior ya no va a estar tan disminuido, sino que va a guardar más proporción con el tercio medio de la cara. ¿Estamos? Avanzamos entonces, dijimos que va a avanzar cercano a los 2 años la erupción de los caninos y luego va a completarse la segunda molar decidua, ¿no? ¿Hasta cuándo se completa más o menos esto? Más o menos hasta los 3 años de vida. ¿Y por qué calzó todo? Porque lo dijimos al inicio. Durante los 3 primeros años de vida, los maxilares crecen de manera tridimensional, ¿no? Entonces, hasta estos 3 primeros años, los dientecitos han tenido posibilidad de encajar correctamente. Y probablemente, si evaluamos una boca de un niñito de esta edad, vamos a ver los dientes como muy pegaditos, ¿no? Pero ¿qué va a ir pasando a través del cuarto, quinto año, ¿no? Fíjense acá, retrocedo. Tercer año, mira todo como pegadito. Cuarto, quinto, como que más separados los dientes, ¿no? El esquema es un poquito exagerado, pero lo que quiere demostrar es que efectivamente los dientes se ven como más separados. ¿Y por qué se ven más separados? Porque los maxilares no solo han estado creciendo de una primera intención, sino que también los dientes permanentes dentro han estado calcificándose, han estado creciendo y han ayudado a que los maxilares se vayan preparando para ese recambio, ¿no? Recambio que va a empezar a partir de los 6 años, ya con la dentición mixta, perdón, pero el objeto de esta secuencia de imágenes era describir la dentición decidua, por lo tanto la secuencia la vamos a cortar ahí.
Reiterando entonces que en la dentición decidua o primaria van a erupcionar, entiendan por favor este cuadro, los números que van arriba representan el número de orden de los dientes de la línea media hacia afuera, ¿no? Entonces, el 1 sería el incisivo central, el 2 el lateral, el 4 sería la primera molar, el 3 el canino y el 5 la segunda molar decidua. Entonces, en sencillo, ¿yo qué tengo que ver? Que primero erupcionan los incisivos centrales, luego los incisivos laterales y luego saltamos un ratito a quién, a la primera molar decidua. Luego de la primera molar decidua, ¿quién va a venir? El canino. Y un poquito después del canino, ¿quién va a venir? La segunda molar decidua. ¿Cuándo empezó esto? Empezó esto más o menos a los 6 meses. ¿Cuál empezó primero? Un mesecito antes, probablemente primero el inferior antes que el superior. ¿Y cuándo terminará esto? Más o menos hacia los 2 años y medio, 3 años de vida. ¿Está bien? Los meses exactos no son necesarios, ¿no? La cronología de la dentición decidua no es tan importante como si lo es la secuencia, ¿no? El orden de aparición de los dientes sí es importante y es algo que nosotros debemos de reconocer. Consolidamos entonces. Dijimos que es normal en una dentición decidua tener diastemas generalizados, es decir, que los dientes estén separados. Aparecen unos diastemas importantes que son los espacios primates. La sobremordida, el entrecruce vertical es leve, así como el horizontal. El plano terminal debe ser recto o escalón mesial. La relación canina en clase 1, los dientes están bastante verticalizados y la forma de arco es ovoideo. Doctores, por favor, tengan eso muy, muy presente. No es normal una arcada triangular, no es normal una arcada cuadrangular. Tiene que ser ovoide. Vamos a ver uno a uno estos signos. Decimos entonces, arcada con varios diastemas, a eso se le conoce como arco espaciado o para Baume, que es un referente para efecto de ontopediatría, podríamos conocerlo como Baume tipo 1. Mientras que el arco sin diastemas, el arco continuo, sí, representa un Baume tipo 2. Hace un momento se habló de espacios primates o espacios del primate, ¿no? Estos diastemas especiales, fíjense por favor, en la arcada superior, ¿dónde están? Entre el canino y el lateral. En la arcada inferior, ¿dónde están? Entre el canino y la primera molar decidua. O si quieren solo hablar del canino, ¿dónde está en la arcada superior? En mesial del canino. ¿Y dónde está en la arcada inferior? En distal del canino, ¿no? Como les acomode a ustedes, es importante que ubiquen que este diastema conocido como espacio primate, sí es un diastema muy importante para efectos de recambio dentario. Y hace un momento les dije, ¿no? Por favor, para su libro, no se olvide, no existe relación de angle en dentición decidua. ¿Por qué? Porque las molares se van a desgastar. La relación de angle, la clasificación de angle utilizando la primera molar es para la dentición permanente. Estamos hablando de dentición decidua, por lo tanto nos vamos a fijar solo en el plano terminal. ¿Qué es el plano terminal? La relación de las caras distales de las segundas molares deciduas, ¿no? ¿Y cómo puede ser? Fíjate acá de arriba abajo, puede ser recto, cuando las caras están casi a la misma altura, puede ser con escalón mesial, es decir, el de abajo más adelante, sí, que el de arriba, y puede ser con escalón distal, es decir, el de abajo más hacia atrás que el de arriba, ¿sí? ¿Cuál es el normal? El escalón, el plano terminal recto o leve escalón mesial, ¿no? Eso es lo que esperamos como normal. ¿Por qué? Porque el plano terminal recto o el leve escalón mesial puede terminar dándonos una relación molar de clase 1 en dentición permanente, mientras que el escalón distal siempre va a ir a una clase 2 y el escalón mesial, si es marcado, puede terminar en una clase 3, ¿no? Entonces, entiendan estos diagramas, por favor, de la doctora Luz Escriván de Saturno. Yo puedo entonces esperar dientes, arcadas espaciadas, puedo esperar arcadas desgastadas, puedo ver dientes juntitos, pero lo que nunca voy a aceptar como normal es que haya una mordida invertida en dentición decidua, ¿no? Basta que un diente esté invertido en dentición decidua para que sea motivo de un tratamiento urgente, ¿no? De ortodoncia interceptiva, ¿sí? Dicho esto, entonces vamos a llegar a... ¿quedó claro, por favor, lo de dentición decidua, doctores? Sí, doctor, sí quedó claro. Muchas gracias. Vamos a entrar entonces a la dentición mixta, ¿no? Este periodo en el cual los maxilares van a dar la pelea para que traten de encajar los dientes permanentes en estos dientes
en este espacio pequeño que formaban estos dientes pequeños que eran los dientes deciduos, ¿no? Entonces van a haber cambios adaptativos, el perímetro del arco va a cambiar. Vamos a ver de qué se trata esto. Fíjense acá. Recordando, ¿no? Dijimos, dentición mixta es cuando hay tanto dientes permanentes como deciduos en boca, pero no se va a dar todo a la vez. Primero vamos a detener una dentición mixta temprana. ¿Está bien? ¿Cuándo es dentición mixta temprana? Cuando erupcionan incisivos y primera molar permanente, nada más. Para efectos del del artículo de Baume, los números están representando los dientes, por favor. El 1, les repito, es el incisivo central, el 2 es el incisivo lateral y el 6 sería la primera molar permanente, ¿no? Entonces, el estadio 1, 2 y 3 estarían conformando lo que conocemos como dentición mixta temprana, ¿no? Porque incluye la erupción de los incisivos central, lateral y la primera molar permanente. Muchas veces el inicio de esta dentición mixta temprana no es visible, no es identificable para los padres. ¿Por qué? Porque inicia con la primera molar permanente. Y como sabemos, la primera molar permanente erupciona sin expulsar, sin exfoliar a ningún diente deciduo, ¿no? Aparece por distal de ellos, ¿sí? Mientras que los incisivos, sí, pues, ¿no? Para poder hacer erupción tienen que exfoliar a sus predecesores deciduos, ¿no? Y en la etapa de mixta tardía, lo que vamos a esperar es la erupción de los caninos permanentes y de las premolares, ¿no? Que sería un estadio Baume tipo 4 de erupción de canino, primera y segunda premolar. Entre la mixta temprana y la mixta tardía se reconoce un periodo intermedio o transicional, conocido como el periodo del patito feo, que en un momento vamos a conversar. Empezamos entonces con mixta temprana. Fíjense aquí, por favor, estamos primero con la dentición decidua completa y estando la dentición decidua completa, van a hacer erupción, mira, canino, primera y segunda molar decidua, pero van a hacer erupción primero las primeras molares permanentes, ¿no? Erupcionan las primeras molares permanentes y también erupcionan luego, ¿qué cosa? Los incisivos. Entre los de abajo y los de arriba, ¿qué erupcionan primero? Los de abajo, ¿no? Y luego se demoran un poquito más en salir los de arriba. ¿Está bien? Pero van a haber algunas características importantes. En primer lugar, la molar permanente, la primera molar permanente, tienen diferentes direcciones de erupción. La inferior erupciona inclinada hacia mesial y un poquito hacia lingual, ¿no? Es decir, empuja los de abajo hacia adelante. Mientras que la de arriba erupciona hacia distal y un poquito hacia vestibular, ¿no? Como en sentidos contrarios. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Mira, si yo recuerdo, dijimos hace un momento que podían haber espacios primates, ¿no? Si existiesen espacios primates en esta boca y lo normal es que tenga un plano terminal recto, podría ocurrir que al momento de erupcionar las molares, ¿sí? La primera molar permanente inferior, como empuja mucho ese mesial, fíjense la diferencia entre este y este diagrama, ¿no? Al empujar la molar decidua, la molar permanente, perdón, a las molares deciduas hacia mesial, fíjense que cierra el espacio primate inferior. Entonces, al cerrar el espacio primate inferior, ¿qué va a permitir? Que la relación molar en dentición permanente se consolide como una clase 1 molar. ¿Cuándo se está dando esto? En la dentición mixta temprana. Por eso es que este movimiento se le conoce como mesialización molar temprana. Entonces, ¿qué es la mesialización molar temprana? Es el movimiento hacia molar, hacia mesial de las molares deciduas utilizando el espacio primate inferior. Fíjense, solo el inferior, el superior queda igualito, ¿está bien? Porque el superior es para otra cosa, ¿sí? Ahí logramos entonces, aquí la explicación. ¿Qué pasaría si el paciente no tenía espacios primates? ¿Sí? El diagrama anterior era con espacios primates. Pero si el paciente no tiene espacios primates, las molares permanentes se van a quedar en una relación como de cúspide a cúspide. Y esto no es estable, ¿no? Puede terminar siendo una relación molar en dos. Es decir, yo acá ya diría que el paciente va a tener una maloclusión, la relación molar está mal, en realidad no. ¿Qué es lo que va a ocurrir? La naturaleza nos va a dar un segundo momento, una segunda posibilidad de lograr la relación molar en clase 1, ¿sí? Pero ahorita quédense con esto, ¿no? Estamos quedándonos en cúspide, cúspide. ¿Por qué? Porque no hay espacio primatis.
¿Y qué pasa con la erupción de los incisivos? La erupción de los incisivos es distinto abajo que arriba. Acuérdense, los incisivos inferiores salen más como por ritual. Por eso es que el papá se asusta, ¿no? Porque ve los dientes deciduos todavía en boca y por detrás ve unos dientes que salen como unos serruchitos, ¿no? Y que tiene temor de si van a entrar o no van a entrar. La noticia acá es que sí, esos dientes, por acción de la lengua, van a empezar a inclinarse a vestibular y van a sacar fácilmente los dientes deciduos para alcanzar su posición en la boca, estos dientes permanentes, más vestibulares que donde estaban los deciduos, ¿sí? Logrando una arcada más amplia, pues, ¿no? Mientras que en la arcada superior la cosa es un tanto distinta. En la arcada superior, siendo que los incisivos son bastante más grandes, no van a erupcionar por donde está el diente deciduo, ni mucho menos va a erupcionar por palatino, ¿no? Si yo veo un diente permanente por palatino del deciduo, yo no voy a pensar arriba, ah, no hay problema, la lengua lo va a avanzar. No lo va a avanzar. Ya eso es una erupción ectópica, la erupción está mal, ¿no? En el caso superior, los dientes deciduos, los incisivos, primero se van a exfoliar, ¿no? Se van a perder. El niño se va a quedar un tiempo con una ventanita adelante, ¿no? Y siempre lo vemos, ¿no? Es característico de estos niños, para que luego el permanente erupcione más hacia vestibular, ¿no? Francamente inclinado más hacia vestibular, con lo cual conforma un arco más amplio. Y no solo más hacia vestibular, fíjense acá, no solo erupciona más hacia vestibular, sino que también erupciona hacia distal, ¿no? Cada uno de los incisivos centrales permanentes erupcionan hacia distal y nos forman un diastema central. Ojo, este diastema central es transitorio, es fisiológico y es bueno, ¿no? Es bueno porque nos ayuda a ganar espacio en la zona anterior. Si yo pensase que eso está mal y me aloco en cerrarlo rápidamente, lo único que voy a generar es un problema en el desarrollo del maxilar superior. ¿Por qué? Porque no va a haber suficiente espacio para que calcen los incisivos permanentes. Recuerden que los incisivos deciduos son chiquitos, ¿no? Sobre todo los inferiores, mientras que los incisivos permanentes son bastante grandes, sobre todo los superiores. Entonces existe un concepto denominado como riesgo incisivo, ¿no? ¿Y qué es el riesgo incisivo? La posibilidad de que los incisivos permanentes no encajen, no entren correctamente en el espacio dejado por los dientes deciduos, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre para ello? Ah, lo que les decía, erupcionan hacia distal, erupcionan hacia vestibular, van ganando su espacio y acá sí se utilizó los espacios primates superiores, ¿no? El espacio primate superior se utiliza para poder tener esto y ganar inclusive un diastema central, ¿no? Que es propio de los incisivos. Fíjense acá, si yo tengo esto, no van a entrar. ¿Qué está pasando por dentro? Lo que decíamos en los diagramas de Bellini y también lo reafirma la doctora Saturno. Los permanentes están empujando por dentro. ¿Está bien? Se están empujando por dentro, pero hacia distal. ¿Hacia distal para qué? Para ganar ancho en el maxilar, sobre todo en la zona anterior, ¿no? Y fíjense cómo empuja cada uno hacia distal y por eso es que se quedan separaditos en el centro, ¿no? Haciendo ese diastema central al momento de erupcionar, ¿sí? Pero que ese diastema se va a quedar siempre ahí. No, cuando bajen los laterales, como igual el espacio es insuficiente, los laterales van a venir y van a cerrar ese espacio central, ese diastema central, y además van a empujar los caninos del cielo hacia distal. Doctor, ¿y qué pasaría si el diastema todavía no se cierra? Tampoco se preocupe, porque luego va a faltar este grandote, que es el canino permanente, que al momento de bajar va a terminar de cerrar ese diastema. ¿Estamos? Entonces, ese diastema en este momento es fisiológico, no lo vayan a confundir con un frenillo, no van a pensar que es motivo de operación, ¿no? No, es la forma en la cual los maxilares y sus dientes tratan de compensar esta falta de espacio para superar el problema del riesgo incisivo. ¿Sí? Aquí en esta secuencia ustedes lo van a poder ver un poquito mejor. Fíjense cómo de tener los dientes pegaditos, conforme van avanzando los dientes permanentes, van empujando a los del costado. Un detalle, fíjate cómo es que la raíz del lateral es larguita, ¿no? Por lo tanto, el incisivo, perdón, permanente choca con esta raíz y lo lleva más hacia distal. Y este lateral choca y empuja el canino más hacia distal, ¿no? Lo mismo va a pasar con la erupción de los otros dientecitos con los cuales nosotros ganamos ancho en la zona anterior.
A veces no entienden esto y ven como que, uy, pero se está separando acá, uy, el canino se está yendo muy afuera. Hay que corregirlo, terminan malogrando lo que la naturaleza está haciendo, ¿no? ¿Qué está pasando acá? Que los incisivos permanentes están tratando de crear espacio y hueso suficiente para funcionar y ubicarse correctamente, ¿no? Entonces hay que dejar que la naturaleza haga su trabajo. Completada la dentición mixta temprana con la erupción de todos los incisivos, ¿sí? Vamos a tener un periodo de transición. Ese periodo de transición, los libros lo conocen como mixta intermedia y más coloquialmente vamos a encontrar algunos artículos que describen la etapa del patito feo, ¿no? Entonces, el patito feo, en este caso la patita fea, ¿no? Que es la fotito que alcancé yo a colocar acá, se caracteriza por tener una presentación incisiva bastante particular, ¿no? Y es que los incisivos laterales, ustedes los van a ver como que en una presentación más frontal, no haciendo una forma de arco, ¿no? ¿Por qué? Porque se están yendo como hacia distal y vestibular. ¿Y por qué se están inclinando así los incisivos laterales? Se están inclinando así porque por dentro los incisivos laterales y sobre todo sus raíces están peleando con los caninos, están tratando de enderezar a los caninos, ¿sí? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando queremos corregir estas posiciones, ¿no? Porque no vaya a ser que por corregir una posición de un lateral terminemos alterando la dirección de erupción del canino, ¿no? Entonces, moraleja, cuando yo quiera corregir la posición de los incisivos, hay que fijarnos siempre dónde está el canino, ¿no? No vaya a ser que por arreglar una cosa terminemos generando un problema. Y ya para hablar de la mixta tardía, recordamos, estamos hablando de que los dientes deciduos van a ser recambiados por dientes permanentes. ¿Qué dientes deciduos nos faltan? Los caninos y las molares deciduas. ¿Quiénes lo van a reemplazar? Los caninos y las premolares, ¿no? Pero acá hay un detalle importante, y es que las molares deciduas en conjunto son más anchas claramente que las premolares, ¿sí? Entonces, al recambiar caninos y molares deciduas por caninos y premolares permanentes, de todas maneras me va a sobrar un poquito de espacio. Me sobra más abajo que arriba, fíjate, ¿ah? Me sobra más abajo que arriba. Arriba, en promedio, me dicen de 0.9 milímetros por lado y abajo de 1.7 milímetros por lado. A este espacio, a este diferencial que nosotros vemos acá, se le conoce como espacio libre de Nance o leeway space o espacio de deriva o espacio diferencial con el nombre que les hayan enseñado o les vayan a enseñar sus docentes, ¿no? Sigue siendo lo mismo, sigue siendo el espacio que me sobra al recambiar caninos y molares deciduas por caninos permanentes y premolares, ¿no? Y recordemos este detalle, que sobra más espacio abajo que arriba. ¿Por qué? Porque recuerden que nos hemos quedado en plano terminal recto sin espacio primate con las molares en cúspide cúspide. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a ver acá. Fíjense, de arriba vamos a dar esta vueltita para acá y quiero que se den cuenta de un detalle importante. Fíjense cómo erupcionan los dientes. Mira, fíjense cómo erupcionan, van recambiando los dientes caninos y premolares, distinto en la arcada superior que en la arcada inferior. Vamos a empezar con la arcada superior, ¿no? Estoy aquí, estoy aquí, mira, incisivo central, incisivo lateral, canino deciduo, y que está empezando a aparecer acá, la premolar, ¿no? Primera premolar, ¿lo ves? Primera premolar, y luego de la primera premolar, ¿qué va a pasar? Va a venir la segunda premolar. Y luego de la segunda premolar, ¿qué va a venir? Lo último que va a venir es el canino superior, ¿no? Repito, en la arcada superior es primero la primera premolar, luego la segunda premolar y finalmente el canino. Mientras que en la arcada superior, no, en la arcada superior es como en orden. Mira, primero el canino, luego la primera premolar y luego la segunda premolar. O sea, abajo no hay cambio en el orden. De adelante hacia atrás, canino, primera y segunda premolar. Arriba sí es la diferencia, ¿no? Primera premolar, segunda premolar y al final el canino, ¿no? De ahí que antiguamente se decía, oye, ¿quieres hacerte algo de ortodoncia o ortopedia? Espérate que erupcionen los caninos. ¿Qué canino? Se referían al superior, ¿no? ¿Y por qué el superior? Porque el superior es el último en erupcionar. Y ustedes en este diagrama resumen, creo que se pueden dar cuenta de ello. ¿Sí? Por favor, doctores, atentos ahí todos, pregunta de examen, ¿está bien? Lo mismo que acabo de decir, ya desde una vista oclusal. ¿Cuál es la secuencia de erupción entonces en la arcada dentaria, en este caso inferior? Mira,
Voy a ponerle número de orden de los dientes del 1 al 8, ¿no? De la línea media hacia afuera. Es decir, incisivo central, incisivo lateral, canino, primera premolar, segunda premolar, ¿sí? La única diferencia acá, ¿cuál sería? Que el 6 está delante. ¿Por qué el 6 está delante? Me está avisando que primero erupciona la primera molar permanente. Y luego de erupcionada la primera molar permanente, todo lo demás está en orden como del 1 al 8. ¿Se entendió esta secuencia inferior, sí o no? Sí, doctor. Perfecto, ¿está bien? Es como numerar del 1 al 8, pero solo vas a sacar el 6 para adelante, nada más, porque en dentición permanente lo primero que erupciona siempre es la primera molar permanente. ¿Y qué está demostrando acá? Que los de abajo, caninos y premolares, erupcionan en orden, ¿no? De adelante hacia atrás, 3, 4, 5. Si tú ves que esto cambia, o sea, yo tengo ya la segunda premolar y no hay el canino, ay, no hay problema, el canino es el último en erupcionar. No, en el caso inferior, no. En el caso inferior tiene que ser esta secuencia, ¿no? Hay que pensar qué cosa está pasando para que ese diente no esté presente en boca. Distinto es en la arcada superior. Fíjate acá sí hay un cambio importante, ¿no? Ya salió perfecto la primera molar, el incisivo central y lateral en la dentición mixta temprana, pero en la tardía, ¿qué está pasando? Mira, primera premolar, luego, acá sigue la decidua, ¿no? Segunda premolar y al final el canino. Y eso es lo que dice acá, ¿no? Molar, incisivo central, incisivo lateral, primera premolar, segunda premolar, canino, y ya luego se completa pues con la segunda y la tercera molar. ¿Estamos de acuerdo acá? Fíjense en la secuencia del maxilar superior. Distinta, ¿verdad? Doctores, Sí, doctor. Sí, doctor. por favor, les estoy preguntando, estoy insistiendo, porque esto sí es pregunta fija en mi examen. Mira que les estoy regalando esta pregunta de examen. Claro que no voy a poner exactamente así, ¿no? Pero lógicamente es algo que me interesa a mí que ustedes sepan y que tengan muy presente la diferencia de secuencia de erupción, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Mira, como yo no tenía espacios primates, estaba en un plano terminal recto, mis molares se quedaron en cúspide, ¿sí? Entonces yo les decía, la naturaleza me da una segunda oportunidad. Esta segunda oportunidad es esta, ¿no? Que las molares se mesialicen, pero como el leeway space o el espacio de Nance abajo es más grande que el de arriba, entonces yo voy a poder llegar a la relación molar de clase 1 partiendo de un cúspide. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque se va a dar una mesialización molar tardía. Entonces, ¿con qué espacio se realiza la mesialización molar tardía? Con el espacio libre de Nance o leeway space o espacio de deriva. ¿Listo? Estos espacios, doctores, son espacios muy importantes para nosotros en ortodoncia. Es importante de cuidarse. ¿Y cuál es la forma más inteligente, más práctica de cuidarla? Simplemente cuidando de que no se lesionen por caries las molares deciduas. Y si la molar decidua en el peor de los casos se termina lesionando, ¿qué tenemos que hacer? Reconstruirla de manera adecuada. Y si ya se afectó toda la cara distal, pues es la indicación de de las coronas, ¿no? O incrustaciones que me permitan a mí mantener este espacio, ¿no? Si yo no mantengo este espacio, pues fíjate que las molares van a seguir avanzando por esta inclinación que tienen y luego voy a tener un apiñamiento porque me va a quitar ese espacio que para mí es muy importante, ¿no? Entonces la mesialización molar tardía, repito, se hace por el espacio libre de Nance o leeway space, ¿no? Y con ello, doctores, me va a permitir a mí llegar a la dentición permanente, ¿no? La dentición permanente que ya sabemos nosotros que esperamos llegar a una normoclusión que es bastante difícil de encontrar, ¿no? Ustedes ya saben que la relación molar, la relación canina es ideal, pero en esta dentición permanente yo esperaría que todos los dientes estén correctamente alineados, ¿no? Correctamente dispuestos en boca. Esperaría también que los contactos interproximales sean adecuados, ¿no? Que no hayan diastemas ni hayan apiñamientos. Si hay un diastema, pues una separación en dentición permanente, eso no es normal, ¿no? Que las arcadas dentarias ocluyan adecuadamente, ¿no? Se relacionen adecuadamente, ¿no? Entonces, no basta solo con esta relación molar, relación canina, buen overbite, buen overbite, sino que todo debe de encajar correctamente y se describe en muchos artículos como en una relación de caja de zapatos, ¿no? Ustedes tendrán, me imagino, más de una caja de zapatos y se habrán dado cuenta que una cosa es la caja y otra cosa es la tapa y se relacionan perfectamente, ¿no? De modo tal de que permite garantizar que la tapa sujeta a la caja.
Entonces, eso mismo se espera en una arcada dentaria permanente, ¿no? Y para lograr este nivel de normalidad, no solo basta con estas características estáticas, sino que también tienen que haber características dinámicas que tienen que ver con un buen equilibrio neuromuscular, una buena dinámica mandibular, que nos asegure pues que tenemos efectivamente una dentición permanente correcta, completa y sana, ¿sí? Para efectos de dentición permanente, pues suficiente con que hasta la segunda molar permanente haya ingresado bien. Ustedes saben que la tercera molar es un diente que está en involución, por tanto, no necesariamente hay suficiente espacio para que erupcione y algunas personas inclusive ya ni la tienen, ¿no? Ya ni la tienen porque efectivamente hay una regla de evolución versus uso, ¿no? Y les decía entonces que la segunda molar es la que termina formando esta dentición permanente completa, se le considera ya completa, aún sin la erupción de las terceras molares por estas involuciones, ¿no? Y nada, esperaríamos nosotros que ya en la práctica podamos revisar, ¿no? Condiciones de normalidad, tanto en fotos como tal vez con algunos modelitos que les permitan a ustedes identificar estos signos de los que venimos mencionando, se esperan en la dentición humana normal. Y que bueno, esto puede tener su repercusión en su presentación esqueletal y ya saben también que está pendiente este repaso con el reconocimiento de estructuras anatómicas. Nosotros como docentes nos habíamos comprometido en completar este repaso para esta sesión, pero seguramente habrá el espacio para hacerlo. De igual manera, recordarles que estos calcos los vamos a utilizar más adelante para sus prácticas de cefalometría, por lo tanto es importante que los tengan en buen estado de conservación, ¿no? Finalmente, nosotros vamos a tener la posibilidad de revisar a nuestros pacientes tanto desde una vista extraoral como una vista intraoral y vamos a tener la posibilidad de identificar diferentes etapas de la dentición humana, ¿no? Y según ello determinar su grado de normalidad y aquello que se va alterando de eso que hemos definido como normal. Nada, doctores, en principio agradecerles por este espacio, por este tiempo que han tenido a bien darme para poder compartir con ustedes esta sesión. Sé que estamos tomando parte de su tiempo que ustedes lo tienen destinado para otras actividades. Seguramente estamos invadiendo también en parte la intimidad de su hogar. Así que desde acá aprovecho de mandar un saludo a sus familias y esperar que esta situación vaya mejorando, ¿no? Por el bienestar de todos nosotros y que haya la posibilidad de compartir en aula con cada uno de ustedes en otra sesión teórica donde seguramente tendremos más espacio para interactuar y bueno, ya en práctica cada uno con sus docentes respectivos. Por su atención, muchas gracias a todos. Me dicen si tuviesen alguna pregunta, si no, bueno, esto es lo que yo había preparado el día de hoy para ustedes. Muchas gracias, doctor Andía. Y a todos los alumnos que han estado presentes, por favor, si las preguntas que tengan, por favor, aprovechen al doctor. Gracias, doctor Marengo. Entiendo la dificultad de los estudiantes por la Doctor, hora. disculpe. Sí, dale. ¿Podría repetir la parte de cuando habló del patito feo, por favor? Sí, claro. Claro que sí. Les decía que nosotros tenemos como muy conocido y hablamos mucho de la dentición mixta temprana, que es cuando empiezan a erupcionar las primeras molares permanentes y los incisivos central y lateral, ¿no? Y que conocemos como mixta tardía la erupción de los caninos y las premolares. Pero muchas veces no le prestamos atención a este proceso intermedio, ¿no? Que algunos libros sí lo mencionan como mixta intermedia, ¿sí? O periodo transicional, que así lo denominan, ¿no? Y es en el periodo en el cual, no habiendo cambio de dientes, de número de dientes, en realidad sí hay cambio de posición de los dientes, ¿no? El patito feo, la patita fea, siempre vemos este diagrama, este esquema, este dibujo del patito dientón, ¿no? De los dientes como saliditos, pero no solo salidos hacia afuera, sino también salidos un poquito hacia distal, ¿no?
Entonces, este periodo de mixta intermedia, ¿no? O del patito feo, tú te vas a dar cuenta principalmente porque los incisivos laterales superiores se ven como inclinados hacia distal y vestibular, ¿no? ¿Y por qué se está dando esto? Porque por dentro se está acomodando el canino permanente para tratar de encajar en la arcada dentaria, ¿no? Entonces, siendo que en este momento se están dando no solo este, ¿ah? Sino varias momentos de acomodo dentario al interior del huesito, a esta etapa en la cual al niño, pues teniendo todavía carita de niño, bonita, chiquita, dulcecita, tiene dientes que no le van con su cara, se le conoce como periodo de patito feo. ¿Sí? Gracias, doctor. De nada. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por